Ya, ok. Esta es la cápsula sobre redes neuronales. Primero, como repaso, una red neuronal está compuesta por neuronas artificiales, como la que se muestra aquí en el dibujo. Las neuronas artificiales van a tener los inputs, que van a estar representados generalmente por estas señales X, donde se agrega eh, este elemento basal, que el X0 siempre va a ser un 1. Además de los inputs, las neuronas a la entrada tienen distintos pesos, los cuales se van a combinar junto con las entradas para formar una suma ponderada dada por W traspuesto por X. En este caso que tenemos dos entradas, pues sería W0 por X0, W1 por X1 y W2 por X2, donde el X0 siempre va a ser 1. Además de estos elementos, nosotros tenemos nuestra salida de la neurona, la cual va a estar dada por esta función f de s, que es la función de activación. Existen distintos tipos de funciones de activación y estas en general son las que definen a las neuronas artificiales. En general las más comunes son las de tipo umbral o binarias, que es que cuando s es menor que cero, entonces nuestra función es cero, y cuando es mayor que cero, entonces la salida es 1. ¿Ya? Las neuronas artificiales se suelen usar para problemas de clasificación, como los que vamos a ver en esta ayuda. Entonces, para esta ayudantía vamos a resolver el quiz 3 del 2023, donde la pauta está en aula, y partimos con el primer ejercicio. Nos dice, dada la función de activación, esta que está acá, que es una tangente hiperbólica, nos piden primero obtener una expresión de la derivada de g en s, considerando esa definición para la función de g y esa definición para la derivada de f. Entonces, nos dicen que g de s es igual a f de s más 1, partiendo. Por ende, si aplicamos la derivada en s, nos queda de g en ds va a ser igual a 1/2 por df en ds. Y esta expresión nos la dan en el enunciado, por ende podemos seguir desarrollando. De g en ds es igual a lambda medios por 1/2 por 1 menos f cuadrado de s. Nos piden dejar esto expresado en una expresión mínima en función de g. Por ende, nosotros vamos a reescribir un poco esto. Lambda medios por 1/2, y esto se puede factorizar como 1 menos f de s y 1 más f de s. Y ahora ya nos damos cuenta que si juntamos este término de acá junto con este 1/2, tenemos exactamente la definición de el g de s. Entonces ahí ya tenemos ese término. Y por otro lado, si nosotros despejamos desde acá el f de s, nos queda que 2g menos 1 es igual al f. Entonces si reemplazamos esto en la ecuación que ya tenemos, nos va a quedar 1 menos 1, 2, menos 2g de s por g de s, y todo esto multiplicado por lambda medio. Podemos simplificar aquí los dos y nos va a quedar entonces como expresión final y mínima que la derivada de g en ds
va a ser igual a lambda por g de s por 1 menos g de s. Ya, y eso era todo lo que pedían en la 1a. Luego, en la 1b, nos piden obtener el valor de lambda para obtener que esta derivada sea 1 cuando s es igual a 0. Entonces, cuando s es igual a 0, nosotros, si bien en esta expresión nosotros estamos usando g, nosotros tenemos que recordar la definición de g, la cual dependía de f, y f lo conocemos, es la tangente hiperbólica. Entonces, si nosotros tenemos que f de s es igual a 1 menos e a la menos lambda s, partición 1 más e a la menos lambda s. Si nosotros evaluamos en s igual a 0, nos queda que f de 0 va a ser igual a 1 menos 1, partición 1 más 1, es decir, 0. Luego nos vamos a la expresión de g, que en 0 va a ser f de 0 más 1 partición 2, por ende va a ser 1/2. Y ahora nos vamos a la expresión de derivada que encontramos en el inciso anterior, y nos queda que la derivada va a ser igual a lambda por g de s, con s igual a 0, 1/2, y 1 menos 1/2, 1/2 otra vez. Por ende, la derivada va a ser lambda cuarta. Nos dicen que queremos que esta derivada sea igual a 1, por lo tanto, lambda debe ser igual a 4. En general, este ejercicio se repite harto con distintas funciones de activación y no es muy complicado conceptualmente, ya que solamente es evaluar algebraicamente, sacar derivadas, etcétera. Sin embargo, igual este ejercicio puede tener importancia, ya que esta es una forma que se usa para entrenar las redes neuronales. Y este lambda es relevante para la velocidad de aprendizaje de las neuronas. Pero en sí el ejercicio era solo el álgebra y luego evaluar. Ahora, para el segundo ejercicio, este es un poco más largo, nos dicen que se tiene una red neuronal que tiene dos entradas, X1 y X2, donde se tiene una primera capa oculta de 6 neuronas, con los pesos que nos entregan, una segunda capa oculta de 2 neuronas y una neurona de salida. Nos dan todos los pesos sinápticos y además nos dicen que todas las funciones son del tipo umbral, es decir, cuando S es menor que 0, eh, la salida es 0 y cuando S es mayor o igual a 0, la salida es 1. Además nos dan la figura de la red neuronal con la que vamos a estar trabajando. Tenemos las 6 neuronas de la primera capa, las otras 2 neuronas y luego la neurona de salida. Entonces, en la pregunta 2a nos preguntan, indique la región que clasifica las neuronas N1 y N2, dado los pesos finales. Entonces, para saber qué es lo que hacen N1 y N2, va a ser relevante el cómo esta capa oculta, la primera capa oculta, clasifica la entrada X1 y X2. Entonces, para la neurona 1, neurona N1, nos va a ser relevante la parte de arriba, donde tenemos la neurona 1,1, la neurona 1,2 y la neurona es la neurona 2,1 y la neurona 3,1. A todas estas neuronas le van a entrar el X1 y el X2 con los respectivos pesos. Y de aquí va a salir el
H11, H21 y H31, las cuales van a ser procesadas por la neurona 1, que tiene como salida H1. Entonces, las funciones asociadas al N11, N21 y N31 van a estar dadas por sus respectivos vectores de peso y el vector X. Para este primero, el vector de peso asociado es ese que aparece ahí, que es 0, 0 y -1, y X sería 1, X1 y X2. Si hacemos esta multiplicación, nos damos cuenta que esta primera ecuación corresponde a menos X2. Lo mismo hacemos para las otras dos neuronas. S21, W21 traspuesto por X. Esto es este peso de acá. Y haciendo la multiplicación nos da X1. Y la última recta es W31 traspuesto por X. Y esto nos da, usando esto de acá, nos da 1 menos X1 más X2. Sí. Ahora que tenemos esto, dibujamos el plano donde se mueven X1 y X2. Y vamos graficando estas rectas y viendo hacia dónde serían positivas, ¿ya? Primero con la recta S11, cuando esta sea igual a 0, implica entonces que X2 debe ser igual a 0. Es decir, va a ser una recta en el eje X1. Luego, la segunda recta, S21, queremos que sea igual a 0 y esto va a suceder cuando X1 sea igual a 0. Es decir, en el eje vertical. Finalmente, la tercera recta, cuando esta sea igual a 0, implica que es cuando X2 sea igual a X1 menos 1. Ahora, esta recta es una recta con pendiente 1 y intercepto en el menos 1. Entonces, si decimos que el menos 1 está acá, y este sería el 1, la recta pasaría por ambos puntos. Y este va a ser nuestro S31. Pero ahora, ¿cómo sabemos cuál es la región? Si, ¿en qué dirección de la recta es positivo o no? Nosotros ahora hacemos lo mismo, pero en vez de igualar a 0, vamos a decir, ahora queremos que mi recta sea mayor que 0. Esto va a suceder cuando el X2 sea menor que 0. Luego, S21 mayor que 0. Esto va a suceder para X1 mayor que 0. Y finalmente, S31 mayor que 0. Esto va a suceder para 1 menos X1 más X2 mayor que 0. Es decir, 1 más X2 mayor que X1. Ahora, ¿en qué dirección de las rectas sucede esto? Si lo vemos para S11, es sencillo ver que cuando X2 sea negativo, es decir, abajo de la recta, va a ser nuestra región, ¿ya? Es decir, en estos cuadrantes. Luego, para S21,
queremos que x1 sea mayor que 0, es decir, desde esta recta hacia la derecha. Ahora solamente estaríamos hablando del cuarto cuadrante. Y ahora nosotros tenemos dos regiones posibles. Esta que está a este lado de la recta o la que está a este lado de la recta. Entonces, lo que suelo hacer, una forma sencilla, es encontrar un punto sencillo de evaluar y ver si es que cumple o no cumple la característica. Si es que cumple con esta característica, entonces ese punto pertenece a la región y hacia ese lado es donde es positivo el S. Si es que no cumple la condición, entonces era hacia el otro lado. Por ejemplo, yo suelo ocupar el origen, el 0, 0. Nos damos cuenta que el origen está hacia este lado de la recta. Y si evaluamos en el 0, 0, nos da que 1 es mayor que 0, lo cual es verdadero. Por ende, este es el sentido de la recta. Y eso nos diría que necesitamos una región que vaya también en esta dirección de la recta. Por ende, la única región que cumple con todas las características es ese triángulo de ahí. Entonces, N1 clasifica el triángulo inferior que está mostrado en el gráfico. ¿Y cómo lo clasifica? Bueno, nosotros ahí vamos a entrar a ver cómo funciona entonces la neurona N1. Tenemos como entradas el H11, H21, H31, las cuales son las salidas de las otras neuronas. Eso nos va a generar una suma ponderada S1, donde S1 es los pesos de la neurona 1, los cuales están dados por 1 transpuesto por las entradas. Nuestras entradas que voy a nombrar H. Y nuestra salida de esta neurona es H1. Sabemos que S1 entonces va a ser los pesos por la entrada H. Y los pesos nos los dan en el enunciado, son -8 y 3, 3, 3. Entonces tenemos -8, 3, 3 y 3. Todo esto multiplicado por 1, H11, H21, H31, lo cual nos da la ecuación -8 más 3 por la suma de las tres entradas. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esa función, nosotros vamos a ir viendo de qué forma, qué función lógica está realizando la neurona N1 sobre esa región. Entonces, ¿qué valores pueden tomar estas salidas de las neuronas? Dado que todas las neuronas tienen una función de tipo umbral, la salida de la neurona, de cualquiera de las neuronas, ya sea de las capas intermedias o incluso la salida, ya de la salida de toda la red, solo van a ser binarias, ya que independiente de los valores que tome el S, a la salida solo puede tomar dos valores posibles, 1 o 0. Entonces, ¿qué valores podemos tomar? Bueno, primero que todos sean 0. Si todos son 0, entonces el S1 va a ser -8 y dado que N1 también es una función de tipo umbral, F de -8 es igual a 0, ya que -8 es menor que 0. Entonces, esto es 0. Y así vamos evaluando. Por ejemplo, si tenemos un 1, esto va a ser -5. Y lo mismo va a suceder si es que tengo un 1 en el medio o un 1 en la otra posición. En ambos va a ser -5. Y para todos esos va a ser 0, ya que es menor que 0. Luego, ¿qué pasa si tenemos dos 1? Por ejemplo, así. Nuevamente, este resultado va a dar menor que 0. ¿Sí? Va a dar -2. Y esto da 0. Y lo mismo en los otros casos de que hay dos 1. Entonces,
Solo nos queda un último caso, el cual es que todas las salidas sean 1. Para este caso, la suma ponderada va a dar 1 y así el H1 va a ser 1. Es decir, el único caso donde esta neurona tiene una salida 1 es cuando todas las entradas están en alto, están en 1. Por ende, la función lógica que está ejecutando esta neurona es un AND sobre esta región. Ya, ahora tenemos todo lo de la neurona N1. Por ende, ahora vamos a realizar el mismo procedimiento para la neurona N2. Entonces, para N2 tenemos la misma estructura, pero ahora las neuronas tienen otra nomenclatura. Son 2,1, 2,2 y N3,2. Esta me parece que es N1,2, 1,2, 2,2 y 3,2. Y lo mismo con las salidas. Esto es N2, P2, H2. Entonces, nuevamente tenemos que encontrar las rectas de la región que esta neurona está clasificando. Por ende, vamos a tener que encontrar la recta S12, dada por los pesos 1, 2 y el vector X. Los pesos 1, 2 nos lo dan en el enunciado y son 0, menos 1 y 0. Por ende, esto es menos X1. La función S22 son los pesos 2, 2 traspuesto por X. Y según el enunciado, estos pesos son 0, 0 y 1. Por ende, esto es X2. Y finalmente, el 3,2, W32 traspuesto por X. Y según el enunciado, dice que son 1, 1 y menos 1. Menos X2. Teniendo estas funciones, graficamos la región. Y para primero encontrar las rectas, vamos a evaluar cada una de estas sumas ponderadas en Z. Entonces, para que S12 sea igual a 0, esto sucede cuando X1 es igual a 0. Cuando S22 sea igual a 0, esto sucede cuando X2 sea igual a 0. Y cuando S32 sea igual a 0, ocurre cuando X2 sea igual a 1 más X1. Estas son las rectas S12 cuando X1 sea igual a 0. Es esta recta de acá. Luego cuando X2 sea igual a 0, es esta recta de acá. Y finalmente la última recta es una recta con pendiente 1 e intercepto en el 1, que si este es 1 y este es menos 1, esta es la recta S3. Y ahora, ¿cómo sabemos qué región es realmente la que estamos clasificando? Bueno, evaluamos nosotros en cuándo S va a ser mayor que 0. Entonces, S12 mayor que 0. Esto va a suceder cuando X1 sea menor que 0. S22 mayor que 0 va a suceder cuando X2 sea mayor que 0. Y S32 mayor que 0. Esto va a suceder cuando
1 más x1 menos x2 sea mayor que cero, es decir, 1 más x1 mayor que x. Entonces nos dicen x1 menor que cero, es decir, a este lado de la curva. Nos dicen que x2 sea mayor que cero, es decir, en este cuadrante de acá. Y ahora tenemos que ver si es que estamos hablando de este cuadrante o de este cuadrante. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, con la técnica que aprendimos recién de encontrar un punto de interés sencillo de evaluar, como por ejemplo el origen. Si evaluamos en el origen, nos da que 1 es mayor que cero. Por ende, el origen pertenece a esta región y es desde esta curva hacia allá la región. Es decir, nuestra región de clasificación es este triangulito de acá. ¿Y con qué función estamos clasificando esta región según la neurona Nego? Bueno, realizamos la misma tabla que hicimos para la neurona anterior. Tenemos la suma ponderada S2 y la salida H2. S2 va a ser la suma ponderada de los pesos U2 por las entradas H, donde U2, según el enunciado, es -5 y el resto de los términos son 2. Es decir, esto nos da -5 más 2 por H12, H22 más H32. Teniendo en cuenta eso, evaluamos en los distintos valores que podrían tomar las H. Ya vimos que pueden ser todas 0. Para eso nos va a dar -5 y la salida va a ser 0. Puede ser cualquiera de las tres posiciones 1, así o así o así. Y en ambos casos, esto va a dar -3. Por ende, la salida va a ser 0. Y el otro caso es que, por ejemplo, que haya dos que sean 1. Aquí nuevamente va a ser menor que 0, esto va a ser -1. Y el último caso que nos quedaría es cuando todas son 1, donde aquí la suma ponderada nos va a dar 1, el cual es mayor que 0 y nos va a dar una salida 1. Es decir, el único caso donde nosotros obtenemos un 1 lógico es cuando todas las entradas son 1. Nuevamente estamos ejecutando una función lógica AND. Entonces, las regiones de clasificación son este triángulo superior y este triángulo inferior, y en ambos casos las neuronas están ejecutando un AND, que es esta misma figura que aparecía en el enunciado. Esa es toda la pregunta 2A. Ahora para la pregunta